Saludos a todos. ¿Qué tal? Mi nombre es Marcos Brito y voy a ser su profesor de Introducción a la Programación. Soy licenciado en procesamiento de datos, tengo más de 20 años en el área laboral y como docente tengo más de 15 años impartiendo clases en diferentes universidades del país. Si quieren conocer un poco más de mí, ahí les dejo mi red de LinkedIn en donde pueden visitarme. Los espero. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Miren, el objetivo principal que estamos persiguiendo en el día de hoy es nosotros poder hacer un programa o hacer nuestro primer programa en Python. Python es un lenguaje de programación, lo cual les voy a explicar ahora en adelante. Lo más importante que tienen que tener en cuenta es el punto de que para yo poder hacer un programa necesito tener una serie de conocimientos previos. De acuerdo, no importa lo sencillo que el programa sea, tiene que ser o tienen que estar esos conocimientos para poder entender lo que estamos haciendo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, miren, antes de iniciar con la parte de la programación, pues es importante hacer un breve resumen de la unidad anterior. En la unidad anterior, ustedes trabajaron los conceptos de algoritmo principalmente y les dijeron prácticamente que eran un conjunto de instrucciones que se programan para resolver una tarea. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ir al cine, preparar un sándwich, leer un libro. Bueno, pueden ser muchas cosas. Todas las cosas que usted hace en su día a día conllevan una serie de pasos y una serie de instrucciones que al final logran un objetivo. De igual manera, eso es un algoritmo. Ahora bien, el algoritmo tiene características que son muy precisas. Es decir, que lo caracterizan bastante. Primero, debe ser preciso. Es decir, indica el orden o realización de cada paso. Debe ser definido. Es decir, si usted lo ejecuta dos veces, debe dar el mismo resultado. Bueno, evidentemente, si lo ejecuta dos veces, con los mismos datos. Ahora, si lo ejecuta dos veces con datos diferentes, pues de igual manera el resultado que debe presentar debe ser correcto. Y como todo, en lenguaje de programación, debe tener un inicio y debe tener un fin. Entonces, esa es la parte más importante que pudiéramos resumir de la clase anterior. Y los ejemplos que le acabo de dar, como son ir montando bicicleta, hacer una receta, y bueno, ya un ejemplo un poquito más matemático, obtener la distancia de dos objetos en un plano cartesiano. Bueno, miren, realmente tenemos primer paso, tarea o actividad. Segundo paso, diseño del algoritmo. Y tercer paso, programación de ese algoritmo. Y eso es lo que nosotros vamos a ver aquí, la programación del algoritmo. ¿De acuerdo? Pero evidentemente acuérdense, sí, antes de hacer un algoritmo, usted debe conocer la tarea o actividad que está realizando. Y eso se le llama procesos. Ok, miren, aquí le pongo tres imágenes. ¿De acuerdo? Esas tres imágenes, la primera es un computador, la segunda es un celular y la tercera es una conexión a internet o un conjunto de individuos conectados a la internet. ¿Por qué la pongo? Miren por qué la pongo. Miren, en la computadora o la computadora usted puede utilizarla para trabajar, pero también la puede utilizar para comunicarse, pero también la puede utilizar para entretenimiento. El celular tiene exactamente las mismas funciones y en la red de internet, utilizando esos dispositivos, también tiene las mismas funciones. Lo que quiero dejar dicho aquí es lo siguiente. Hay un punto importante y en común entre los tres elementos, que es una entrada, hay un proceso y hay una salida. Y a eso le llamamos los componentes de programación. Es decir, la entrada, si usted está trabajando, por ejemplo, con un celular, usted cuando va dando touch encima del aplicativo, esas son las entradas para que el aplicativo las procesa y después le da una salida. Y esa salida es la información que usted está esperando. Siempre la espera para la toma de una decisión. No importa que utilice una computadora, no importa que utilice un celular, no importa que usted se conecte a la red a través de esos dispositivos. De igual manera, el proceso siempre es el mismo y los componentes van a ser los mismos. Entrada, proceso y salida. Ahora bien, en la parte de proceso pasa algo muy importante. Miren, en la parte de proceso ocurre una transformación. Si ustedes se dan cuenta, cuando usted interactúa con un computador, con un celular o con la red, evidentemente por una página web o cualquier otro tipo de componente, bueno, pues lo que usted le está diciendo a la computadora está expresado en lenguaje natural. ¿De acuerdo? Entonces, ese proceso de transformación del lenguaje natural es para transformarlo y eso lo convierte en instrucciones que el dispositivo puede entender. Y al final nos sirve para tomar decisiones. Todo, todo lo que usted hace a través de uno de estos dispositivos siempre es para tomar una decisión. No importa que la decisión sea laboral o no, pero va a tomar una decisión.
por eso es importante tener en cuenta dos cosas. Tenemos la parte del software y tenemos la parte del hardware. El software como tal entiende lo que es el lenguaje natural. Y el hardware entiende solamente 0 y 1. Y ese proceso de transformación es lo que nosotros vamos a ir viendo ahora en el desarrollo de nuestra materia. Ahora, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo ocurre esto? Vamos a ver. Miren, eso ocurre a través de los lenguajes de programación. ¿Qué pasa? ¿Qué es un lenguaje de programación? Vamos a resumirlo de manera sencilla. Un lenguaje de programación es la herramienta usada para facilitar la comunicación y entendimiento entre el usuario y la máquina. Ahora, el lenguaje puede ser interpretado o puede ser compilado. En resumen, tenemos los programadores que hacen los programas usando los lenguajes de programación. Ahora, el proceso de traducir un algoritmo a un lenguaje de programación se denomina codificación o programación. Recuérdense, el proceso de traducir un algoritmo a un lenguaje de programación se llama codificación o programación. En el argot así muy técnico, nosotros le llamamos tirar código. Esa es la expresión que ustedes pueden haber escuchado si se están envueltos o en algún momento han hablado con algún programador o están involucrados y dicen, bueno, sí, yo tengo que tirar ese código. Eso es lo que quieren decir realmente. Es transformar ese algoritmo, ¿de acuerdo? Ese algoritmo, traducirlo con un lenguaje de programación, codificarlo. Ahora bien, ¿qué pasa? Vamos a ver qué es el concepto de programación. Bien, la programación, yo les puse aquí 3 conceptos importantes que quiero que lo veamos en detalle. El concepto número 1, y quiero que lo analicen, son aquellas instrucciones que de alguna manera u otra controlan el aspecto de nuestras vidas. Señores, pónganse a analizar. Si usted va caminando por la calle, son pocas las personas que usted va a ver que no tengan un celular y que no estén interactuando con ella. Si usted se va a un parque, son pocas las personas que usted va a ver que aunque estén con su pareja o con su familia, están viendo el celular. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso que ellos están haciendo, lo están haciendo a través de un aplicativo o a través de un app. ¿De acuerdo? Y esa app fue programada. Por eso yo quise plantearle este concepto de programación, porque si lo analiza desde un punto de vista muy práctico, pues controla nuestras vidas. Ya en el tiempo que estamos, en donde la sociedad de la información prácticamente es lo que domina el mundo completo, bueno, pues ese concepto va de la mano. El concepto número 2, como consecuencia también del concepto número 1 y como consecuencia de lo que anteriormente les he dicho. Programación, proceso de toma de decisiones mediante la cual las personas se comunican con la computadora. Pero es un proceso de toma de decisiones. Fíjense algo, no importa el dispositivo que usted utilice, no importa, ¿cómo le digo? No solamente el dispositivo, no importa si es el momento, la hora o cualquier cosa. Es decir, las compañías invierten dinero en tecnología, pero es para tomar decisiones, para poder ser más competitivo. Y eso, evidentemente, bueno, hay un conjunto de cosas importantes como son las redes, que no se pueden quedar, es decir, la red de por sí, bueno, pues todo funciona sobre la base de las redes, pero al final el usuario lo que está viendo es un aplicativo y lo que hace es que interactúa con el aplicativo. Mira, eso es tan importante, el concepto de aplicativo, que si lo miran desde un punto de vista estratégico, toda empresa digital, si ve un formulario o un form en la parte web o en la parte aplicativo, si lo ve como un simple elemento donde yo puedo entrar datos, lo está viendo de manera equivocada. Porque eso es estratégico. Es la manera en que la empresa es la manera en que la empresa se comunica con su posible cliente, ¿de acuerdo? Debe transmitirle cierta idea o ciertas informaciones para que el individuo pueda después conectar. Y el concepto número 3, que es un concepto meramente técnico, decimos que es un conjunto de instrucciones, órdenes dadas a la máquina que producirá la ejecución de una determinada tarea. Esto es técnico. Pero la programación como tal no se puede englobar solamente en ese último concepto. Por eso quise plantearle los 3 elementos. Ahora bien, seguimos. Mira, hay un punto importante. Para que ustedes vayan viendo cómo fue evolucionando todo, tenemos que empezar desde la parte más baja, con el nivel de abstracción más bajo, partiendo del concepto de que abstracción es yo simplificar
eliminar todo lo que no me aporta y quedarme con lo esencial para lograr un objetivo determinado. ¿De acuerdo? Partiendo de ese punto, si vemos los inicios desde hace N cantidad de años, bueno, pues primero estamos en 1959, 60, estaban los computadores mecánicos que solamente trabajaban con ceros y uno. Y estaban los programadores que tenían que hacer 0 y 1. Y de ahí se recuerdan las famosas tarjetas perforadas, donde cuando tú encontrabas una perforación de la tarjeta, bueno, pues estaba encendido, si no, pues no podía hacer nada. Luego, por la dificultad que eso traía, ¿de acuerdo? Subieron un poquito el nivel, es decir, la abstracción fue un poquito más alta y se creó un lenguaje que se llamaba el lenguaje ensamblador. Pero el lenguaje ensamblador tenía una dificultad y era que solamente trabajaba para procesadores en específico. Entonces, si tú tenías procesador, por ejemplo, Intel, AMD o cualquier otro procesador, bueno, pues tenía que tener un lenguaje ensamblador para ese procesador por cómo manejan los registros cada uno de ellos, lo cual hacía totalmente imposible la convivencia, por llamarlo de alguna manera. Entonces, y además de todo, tenía que tener un programador para cada uno de los procesadores que tú utilizaste. Ahora, con el tiempo, ya el nivel de abstracción fue mayor y llegaron los lenguajes de alto nivel, en donde ya tú hablas en lenguaje natural, de acuerdo, con la computadora y por lo menos es más fácil para nosotros. Hay un proceso de compilación o de interpretación que transforma lo que el programador codifica en instrucciones que puede entender la máquina, lo cual hace más sencillo todo este proceso de programación. Y aquí es donde tenemos a Python, C#, Java, Ruby, PHP, y bueno, y ahí ahora que tenemos el programador actual. Entonces, miren, hay dos características importantes que no quiero dejar de pasar, porque la realidad es esta, es esta. La programación son dos cosas, bueno, por lo menos desde mi perspectiva. Programar es una ciencia y programar también es un arte. ¿Por qué es una ciencia? Bueno, si leemos el concepto como tal de ciencia, es un sistema ordenado de conocimientos estructurados que estudia, investiga e interpreta los fenómenos naturales, sociales y artificiales. Fíjense que está haciendo una clara mención al conocimiento estructurado. Un conocimiento estructurado o algo estructurado que está bien definido. ¿De acuerdo? Y tiene un tipo. Ahora, cuando vamos a la parte de arte, decimos, al igual que la ciencia, el arte va más allá de lo que creemos, que es la realidad. Es una forma de pensamiento que despliega situaciones complejas, hace preguntas y plantea problemas. Igual que la tecnología, el arte transforma lo que hay a nuestro alrededor y lo vuelve otra cosa. Por eso ambas cosas se confluyen. Hay una convergencia entre la ciencia y el arte, porque el programador de por sí le plantean un problema y sobre la base del estudio que hizo del problema, de acuerdo, él lo crea. Usted le puede dar a dos programadores el mismo programa o a la misma situación hasta con un mismo manual. Los dos van a resolver el problema, pero si se va a lo interno, es probable que lo hayan resuelto de manera diferente. Por eso es un arte, porque es creación, es algo, son nuestros hijos, los programas son nuestros hijos. Por eso es importante que lo vean desde ese punto de vista. Ciencia y arte, eso es también programación. Entonces, en resumen, pudiéramos decir también que la programación es un medio para conseguir objetivos. Es decir, si por ejemplo un banco necesita de alguna manera u otra poder comunicarse con su cliente a través de un canal, en este sentido, en este medio, por ejemplo, puede ser electrónico, pues entonces ellos necesitan desarrollar un website, una página web, ¿de acuerdo? Para lograr objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos? Que los clientes puedan transar a través de su página. Ese es el objetivo que quieren alcanzar. Y la programación es el medio. Evidentemente, recuérdense que hay otras cosas más que están envueltas dentro de ese ecosistema, pero la programación es parte importante porque es lo que al final el usuario puede ver. Ok, entonces vamos a ver nuestro primer programa. Nuestro primer programa. En este punto es hora de dar la bienvenida al mundo de la programación. Y les comento que el lenguaje de programación que vamos a utilizar va a ser el lenguaje Python. Les voy a hacer una breve introducción de Python. Python es un lenguaje de programación, evidentemente, de alto nivel, por lo que vimos anteriormente, que es ampliamente utilizado por la comunidad de programadores y fue creado a finales de los 80 por Guido van Roos. Este lenguaje tiene ciertas particularidades. Pone un gran énfasis en la legibilidad, en la simplicidad del código, lo que hace posible que los programadores desarrollen aplicaciones rápidamente. Bueno, les voy a comentar un poquito breve de ese párrafo un poquito más. Miren, lo que pasa es que hay lenguajes que son fuertemente tipados. Por ejemplo, que te obligan a definir una variable y aplicarle un tipo.
En el caso, ustedes lo van a ver más adelante ahora. En el caso de Python no. Es un lenguaje más flexible, lo cual te permite desarrollar de manera más rápida. Ahora, Python tiene un punto importante y es que tiene una incidencia muy alta ahora mismo en el mundo en lo que tiene que ver con inteligencia artificial, machine learning y la automatización de procesos. Porque tiene una serie de, vamos a decirle, le llamamos en programación, le llamamos librería, que te facilitan el hecho de tú poder hacer cualquier cálculo matemático complejo. Entonces, ¿qué pasa? Esto está ganando, esto ha hecho que el lenguaje Python vaya ganando muchos adeptos. Y actualmente es el lenguaje número uno, según una encuesta que hizo la compañía de PayPal y la publicó a través de un website que se llama Statscale. Por ejemplo, en el 2020, el día 12 de septiembre, publicaron ellos esa encuesta, que de antemano, el día 12 de septiembre es el día del programador, y quedó de la siguiente forma. Python en primer lugar. Estos son todos lenguajes de alto nivel. Python, Java, JavaScript, C#, PHP, C++. Pero al final de cuentas, si ustedes si verifican, Python está en primer lugar en esa encuestadora. Pueden ver otras, pero van a encontrar de que Python puede estar en segundo, en tercero, pero siempre está bailando dentro de los primeros 5 lugares. Siempre está bailando dentro de los primeros 5 lugares. Entonces, ¿por qué no aprender Python? ¿Por qué no aprender a programar? ¿Por qué no entender más de lo que prácticamente va controlando lo que yo hago día a día? Bueno, pero ese es el objetivo de nosotros, que usted vaya aquí en este curso aprendiendo y pudiendo entender un poco más cómo es que estas cosas funcionan por detrás. Entonces, ¿qué pasa? Ya entrando de lleno en la parte de nuestro, ya de lo que queremos, del objetivo que queremos lograr, es importante tener en cuenta algo. Miren, existen diferentes paradigmas de programación, ¿de acuerdo? Pero no importa cualquier paradigma, y no voy a entrar en detalle de paradigmas, pero usted puede ver la programación estructurada, puede ver la programación funcional, puede ver la programación estado-objeto. Existen muchos paradigmas, pero no importa el paradigma que sea, siempre van a tener por lo menos una de estas características. ¿De acuerdo? Van a tener una estructura secuencial. ¿Qué son eso de estructuras secuenciales? Simplemente que se ejecutan una debajo de otra. Una instrucción primero, otra instrucción después, otra instrucción después, y así sucesivamente hasta la finalización del programa. Siempre van a tener una estructura de selección. ¿Qué es esto, una estructura de selección? Bueno, el problema es que en algún punto, como vimos anteriormente, usted debe de tomar una decisión. Asimismo, los programas toman decisiones sobre la base de las entradas que se le dan. Entonces, estas estructuras de selección, sobre la base de una condición, ¿de acuerdo? Entonces, pueden cambiar o no el flujo del programa. Y evidentemente la salida sería diferente. Y las estructuras repetitivas, que son, como su nombre iterativas, como su nombre lo indica, es un ciclo. Es decir, por ejemplo, si yo quisiera contar del 1 al 10, bueno, pues entonces sería un ciclo del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso aparenta muy sencillo, pero si yo quisiera, por ejemplo, calcular, por ejemplo, la serie, por ejemplo, los números pares que hay del 1 al 100, bueno, pues yo sé que voy del 1 al 100. Pues entonces empezaría contando 2, 4, 6, 8 y voy eh, planteando lo que le llamo el contador. Bueno, yo les voy a decir ahora mismo lo que es esto, pero las estructuras iterativas lo que hacen es que son un ciclo. Y eso ustedes lo van a ver también más adelante en nuestro curso. Pero de antemano les puedo decir que en cualquier programa, no importa el paradigma, va a tener una estructura secuencial, una estructura de selección o una estructura iterativa. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de los elementos básicos de un programa tenemos palabras reservadas, tenemos caracteres especiales como son coma, apóstrofe, etc. Tenemos constantes, variables, expresiones, instrucciones. Cada uno de esos elementos yo se los voy a explicar ahora. Están los bucles y están los contadores y acumuladores, como les dije anteriormente. Un contador es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero un acumulador es 5 más n más 1 más n más 2. Va acumulando. Es decir, los números del 1 al 5, bueno, si tú quieres acumular, bueno, 1 más 2 más 3 más 4 más 5. El contador sería 1, 2, 3, 4, 5. Pero como les dije, ustedes van a ver eso más adelante. Y tenemos un punto importante que son los tipos de datos. ¿De acuerdo? Los tipos de datos son un conjunto específico de valores y un conjunto de operaciones que actúan sobre esto. Por ejemplo, están los tipos de datos carácter, están los tipos de datos numéricos y están los tipos de datos booleanos, que son los que vamos a ver. El tipo de dato carácter, por ejemplo, puede ser su nombre, su dirección, su teléfono. ¿De acuerdo?
Los tipos de datos numéricos, bueno, un salario es un tipo de dato numérico. ¿De acuerdo? Ahora, dentro del dato numérico tenemos varias clasificaciones, porque usted puede tener un número entero, como también puede tener un número float, es decir, que contenga decimales. Y dependiendo de su longitud o lo que vaya a ocupar, puede ser doble, bueno, float. Y el booleano tiene dos vertientes, o es verdadero o es falso. Y eso evidentemente también son de las cosas que nosotros utilizamos cuando vamos a programar, porque la ligamos con las estructuras condicionales y entonces a partir de una respuesta se toma una decisión. Ahora, hay algo importante que quisiera yo aclarar aquí. Los lenguajes de programación tienen reglas para escribirse y a esas reglas se le denominan sintaxis. Solamente las instrucciones sintácticamente correctas pueden ser interpretadas o compiladas por la computadora. Si tienen algún error, son rechazadas, no se compilan. Estos son los errores más sencillos, porque un error de sintaxis, pues el compilador o el intérprete te dice, mira, que hay un error. Pero si es un error de lógica, en donde el resultado que te da no es el que tú esperas, entonces tienes que empezar a analizar línea por línea el código a ver dónde que está el problema. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, vamos a ver nuestro primer programa. Y lo quiero que primero se lo planteo aquí para que después lo veamos el código. Y vamos a utilizar una estructura secuencial. De acuerdo, el programa va a ser de la siguiente manera. Solicitud de datos. El problema es desplegar por pantalla dos valores que se entren por teclado. La entrada va a ser usuario y clave, y la salida va a ser el nombre del usuario digitado, es el usuario que se digitó con la clave que se digitó. El programa lo pueden ver ahí abajo. Miren, y lo vamos a ver línea a línea. Ok, miren. En Python, las primeras, tú puedes tener comentarios. Es decir, no en Python, no, en cualquier lenguaje de programación, tú puedes aplicar comentarios. Puedes hacer comentarios múltiples que ocupen varias líneas, o puede ser comentarios sencillos que solamente sea una línea. ¿Para qué se usan los comentarios? Miren lo que pasa. Lo que pasa es que cuando usted está programando, usted programa hoy, que estamos a 3 de noviembre, perdón. Bueno, el programa se puso en producción, pero de momento en 4 meses más para adelante hay que darle hay que hacer un cambio porque el negocio así lo pidió. Bueno, pues los comentarios nos ayudan a eso, a explicar el por qué se puso la expresión o la instrucción, también quién la hizo, la fecha, etcétera, etcétera. También hay una serie de software de control de versionamiento, pero eso no quita que los comentarios sean útiles. Los comentarios hay que ponerlos en los programas y cada programa debería tener su comentario. En el caso de nosotros, recomiendo que cada uno de los programas que vayan desarrollando en el transcurso de esta materia, pues por lo menos usted le ponga el nombre del programa, una descripción, el autor y la fecha en que lo hizo. ¿De acuerdo? Esos comentarios múltiples se hacen con 3 comillas dobles y se finalizan con 3 comillas dobles. Entonces, ¿qué pasa? Hay un punto importante ahora. Tenemos la declaración de la variable. ¿Pero qué son las variables? Yo más para adelante también se lo voy a decir. Pero una variable, como su nombre lo indica, ¿de acuerdo? En el transcurso de la ejecución del programa, su valor puede cambiar. Y en este caso, si usted, por ejemplo, dice, ok, yo voy a entrar a Facebook. Cuando entra a Facebook, Facebook le puede pedir un correo electrónico y le puede pedir una clave. Pero se lo pide a usted y usted tiene la suya, tanto su correo como su clave. Pero yo puedo tener la mía. Y N cantidad de personas en el mundo pueden tener. Yo no tengo diferentes programas para poder validarlo. Yo tengo uno solo. Lo que pasa es que el contenido que entra se maneja a través de una variable y esa variable es evaluada. ¿De acuerdo? Pero fíjense, cambia en el transcurso de la ejecución del programa. Por eso se le llama variable. En el caso de nosotros también podemos ver cómo tenemos un comentario individual que se hace con un símbolo hash. ¿De acuerdo? Ese es el comentario individual. Puede estar al principio, puede estar al final. Usted puede ponerlo en el lugar que usted entienda más conveniente cuando esté desarrollando, pero indica solamente el comentario de una sola línea. En este caso también tenemos la instrucción print, que es con la cual yo puedo presentar por pantalla el resultado de lo que yo estoy ejecutando. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si analizamos este programa, lo que estoy diciendo es, mira, input, que es la instrucción utilizada para poder capturar algún valor por pantalla. En el caso de input y de Python particularmente, input juega dos funciones. La primera es que me permite capturar un dato por pantalla, pero también la segunda es que despliega
lo que yo quiero que ese dato sea. Por ejemplo, en este caso input entra el nombre de usuario. Bueno, pues, y el contenido se va a pasar a una variable que se llama nombre de usuario. Las variables en Python tienen un tipo, como en todos los lenguajes, de carácter, numérico. La ventaja que tiene Python es que usted no tiene que tipificar la variable previamente, sino que él automáticamente, dependiendo del valor que tenga, la tipifica. Ok, una variable es un espacio reservado en la memoria que se utiliza para almacenar algún tipo de valor que puede cambiar durante la ejecución de un programa. Ahora bien, una constante es lo opuesto a una variable. Contiene siempre el mismo valor y no puede ser cambiado. Por ejemplo, una constante es la constante que más utilizamos en programación. De ejemplo, el pi. El pi, 3.141516 y una n cantidad de números, eso es una constante, eso no cambia. Por ejemplo, la gravedad, la aceleración de la gravedad, 9.8. Bueno, dependiendo del lugar, bueno, eso sí, eso, pero siempre tiene un promedio, porque si estás en los polos, la aceleración va a ser un poquito mayor que si estás en el Ecuador. Pero la realidad es que la aceleración de la gravedad es 9.8 y unos decimales ahí, pero se puede trabajar como una constante. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a ver. Ok, ¿se recuerda nuestro primer programa, el que le expliqué, en donde nosotros entrábamos el nombre del usuario y la clave? Y simplemente se desplegaba el nombre y el usuario. Y el nombre de usuario y su clave. Bueno, pues ahora a ese programa le vamos a poner un poquito más de sentido. ¿De acuerdo? Y es que vamos a calcular el salario por hora de una persona que está siendo identificado y que se identifica con su nombre y con su clave. En la vida real nadie va a presentar su clave. Esto es simplemente de manera académica para que ustedes vean el valor. Pero antes de hacer el código del programa, tenemos que entender lo que queremos hacer. Recuérdense, uno de los primeros pasos y una de las cosas más importantes, por yo no decir la más importante de todas, antes de programar, es entender lo que me están diciendo que quieren que haga. Si yo no entiendo lo que me están diciendo que quieren que haga, ¿cómo lo voy a programar? Si no hay forma. No tiene manera alguna de usted de programarlo. ¿No lo entiende? ¿Qué va a hacer? No lo entiende. Eso es tan sencillo como eso. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver ahora un pequeño diagrama de flujo. O bueno, una serie de pasos, porque los diagramas de flujo van de la mano con los algoritmos, en donde primero se entra por el teclado la hora, el precio de la hora y el nombre. En nuestro caso en particular, el precio por hora yo lo voy a calcular como una constante, partiendo de la premisa de que hay un salario fijo. ¿De acuerdo? Pero eso es una hipótesis, porque los salarios no son fijos. Los salarios pudieran darse por posiciones, etc. Pero en nuestro caso en particular, vamos a partir de un salario fijo y yo les voy a decir cómo lo calculo. Entonces, si las horas que la persona trabaja están por encima de 40, pues entonces el excedente se multiplica por 1.5 y se le suma a 40 por la hora que trabajó. Si trabajó menos, pues simplemente son las horas por el precio que se le paga. Y ahí imprimo el salario y termino. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver ahora para que ustedes vean ya el conjunto de cosas que hemos venido dando en la práctica. Ok, entonces miren algo. ¿Cómo funciona esto de las condicionantes o de las estructuras if? Sencillo. Viene y se evalúa una condición. Como recuerdan que les dije, la condición cuando se evalúa, en este caso puede ser verdadera o puede ser falsa. Evidentemente, si es verdadera, voy a tomar una acción y si es falsa, voy a tomar una acción diferente a la primera. Pero de igual manera, en algún punto se tiene que terminar. Y eso es lo que estoy graficando aquí, en esta pequeña diapositiva. Hay una condición que se evalúa. Es verdadera, se ejecutan una serie de instrucciones. Es falsa, se ejecutan otras instrucciones y al final el programa termina o bueno, puede continuar. En este caso era para presentar prácticamente lo que es una estructura de selección. Recuérdense, la estructura de selección pudiéramos decir que tiene cierto nivel de inteligencia porque te ayudan a tomar una decisión. Y siempre esa decisión es sobre la base de una entrada que se le da. ¿De acuerdo? Que se le da. Ahora, ok. Este prácticamente lo que ustedes están viendo ahí es nuestro primer programa. Se lo voy a explicar para que entonces luego lo veamos ya a nivel de código. Miren, las primeras líneas son las líneas de comentario, que fue la que vimos al inicio que le expliqué. Son 3 comillas dobles y aquí le estamos haciendo el comentario. Después viene la descripción del programa. Después el autor y después la fecha. Entonces, ¿qué pasa?
me voy a volar la parte de import const as constante. ¿De acuerdo? Por ahora. Me la voy a volar por ahora, para que ustedes pues vean en la práctica qué es eso. Pero definimos una variable y ya entendemos que la variable es un espacio de memoria que puede cambiarse durante la ejecución del programa y usted lo utiliza para guardar un dato. ¿De acuerdo? Y está nombre de usuario. Después está la clave del usuario. Después yo pregunto, si la clave es diferente, y aquí hay un punto importante, ¿de acuerdo? Que tienen que tomar en cuenta. Dentro de las condicionantes existe una serie de operadores que se utilizan, ¿de acuerdo? Como son, por ejemplo, el AND, el OR. También podemos preguntar si un valor es igual a otro, si es menor que otro, si es mayor o igual, menor o igual, si es diferente. Todo eso va de la mano con lo que tiene que ver la condicionante para poder tomar una decisión. Y eso ustedes lo van a ver ya ahí, está ahí mismo en el programa. Miren qué pasa. Hay un punto importante. En este caso en particular, yo estoy condicionando de que si el programa va a continuar siempre y cuando la clave sea 1, 2, 3. Si no es así, entonces vamos a desplegar un mensaje por pantalla que dice, lo siento, esta no era la clave que estaba esperando, adiós. Y despliego el nombre del usuario. Y aquí hago otro stop. Si ustedes se fijan con el símbolo de porcentaje S, lo que estoy diciendo es, mira, esto que está aquí, tú lo vas a sustituir por el símbolo de porcentaje nombre de usuario. Y nombre de usuario fue la variable que entré. Entonces, lo que se va a desplegar es, si el nombre de usuario que entró fue Marcos, por ejemplo, va a decir, Marcos, lo siento, esta no es la clave que estás esperando. Si el nombre de usuario que se entró fue Pedro, Pedro, lo siento, esta no es la clave que estás esperando. Si fue María, bueno, y así sucesivamente. Y cuando yo digo exit y le digo un 1, estoy saliendo de manera abrupta. Estoy terminando el programa. Ahora, si la clave que me ponen es 1, 2, 3, entonces el programa va a continuar. Una cosa importante, en Python los if tienen que ver mucho con la indentación. Aquí los bloques se definen, en este caso de if, te puede encontrar otros lenguajes de programación que te abren y cierran, por ejemplo, esos bloques con llaves, o terminan con una instrucción específica en if, por ejemplo, o fin del si. Pero en el caso de Python, simplemente lo que está indentado 4 espacios a la derecha es lo que concluye, es lo que está dentro del bloque. Si no, pues entonces no forma parte del bloque. Aquí la indentación es muy importante. Entonces, continuamos. Si vemos el otro, print, recuerden que print es la instrucción que sirve para yo poder desplegar por pantalla un mensaje. ¿De acuerdo? En este caso es lo mismo. El nombre de usuario digitado fue, si ven el símbolo de porcentaje con la S, con la clave, símbolo de porcentaje S, y después fíjense que aquí hay algo diferente. Yo le pongo el símbolo de porcentaje delante, pero cierro entre paréntesis las variables que anteriormente yo digité. Para que despliegue el nombre de usuario digitado fue, el nombre de usuario hace referencia a la primera condición y clave de usuario a la segunda. Y se va a desplegar el nombre de usuario editado fue Marcos Brito con la clave 123. Siempre la clave va a ser 123 porque si es diferente de ahí, entonces el programa no va a pasar. Entonces, después vengo imprimo un valor que dice, hola Marcos, estás en la República Dominicana, por lo tanto tu salario es de... Entonces fíjense algo aquí, el salario como tal, lo definí de tipo es numérico, evidentemente, pero los salarios pueden ser dependiendo, si te aumentan un 5%, un 3%, llegaría a que tú vas a tener tu salario que puede ser, por decir algo, 50.25 pesos. ¿De acuerdo? Entonces definí de tipo float, que es un tipo de dato numérico que maneja decimales. ¿De acuerdo? Entonces imprimo, mira, tu salario es de tanto. Ahora, aquí sí voy a hacer referencia ya a la parte de constante. Fíjense que al principio yo les dije, la constante es un valor que no cambia. En Python, la constante normalmente se ponen en archivos que son diferentes. Entonces, esos archivos simplemente se crea como una instancia de ese archivo. Cuando yo lo importo, cuando yo lo import const as constante, yo le estoy diciendo al compilador, al intérprete, mira, realmente yo voy a definir o yo voy a trabajar con
vamos a decirlo así, una instancia de este archivo que se llama constante. Entonces, cuando tú te refieres a constante, ya va a tener todo lo que tiene ese archivo y ahí yo declaré mi, mi valor que no va a cambiar. Lo van a ver también ahora, no se preocupen. Entonces, después le pregunta, mira, yo te quiero calcular lo que ganaste la semana pasada, pero dime cuánto trabajaste por día. De acuerdo, si trabajaste más de 40 horas, te voy a pagar la diferencia. Y le pregunto, con input, ¿cuántas horas trabajaste el lunes? ¿Cuántas el martes? ¿Cuántas el miércoles? ¿Cuántas el jueves? ¿Cuántas el viernes? Fíjense que también a la entrada la estoy cerrando entre paréntesis y le estoy poniendo el tipo de dato float para que la tome como numérica. En caso de no especificar eso, de acuerdo, lo que se va a entrar por pantalla va a ser el tipo carácter. Y con los caracteres no se hacen operaciones aritméticas. Los caracteres se pueden concatenar, de acuerdo, por ejemplo, nombre más apellido, pero esto sería el nombre completo, por ejemplo. Entonces, después hacemos el cálculo y aquí en el cálculo podemos ver que si es igual a 40 horas, hace el cálculo, de lo contrario, tira un mensaje, lo cual no se corresponde con lo que está pidiendo el algoritmo, por lo tanto hay que hacer un cambio y hay que mejorarlo. Y ahí yo quiero que ustedes entonces me ayuden, para que digan o piensen un poco cómo es que este cambio va. Bien, entonces, bueno, vamos a hacer ya nuestro programa. Ok, miren, entonces vamos a ver. Aquí empezamos con la parte de la definición de variables, etcétera, etcétera. Recuérdense que les comenté que en Python las variables no se tipifican como tal, de carácter, booleana, sino que automáticamente el intérprete dice, ok, mira, esta variable tiene este valor, entonces ya lo asume de esa naturaleza. Por ejemplo, yo voy a definir la variable nombre usuario. Vengo aquí y digo nombre usuario. Bien, y le digo que el nombre de usuario es Marcos Brito. ¡Pam! Entonces, no pasó, aparentemente no pasó nada. Si yo digo print y pongo nombre usuario, pues entonces aparece Marcos Brito. Pero si yo vengo aquí y pongo nombre usuario María y le doy enter y ahora le digo print nombre usuario, pues simplemente imprime María. Si se fijan, es una variable, es decir, va a desplegar los nombres o por lo menos el contenido de lo que yo vaya digitando. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta de qué tipo de variable es? ¿De qué tipo de variable es? Bueno, aquí le ponemos type para ver el tipo de variable y si le pongo aquí nombre usuario, bueno, ustedes están viendo ahí que es de tipo string o de tipo carácter. Si yo vengo, por ejemplo, y digo ahora salario, y le pongo aquí 45.78. ¡Pam! Si yo digo print salario, ahí está imprimiendo 45.78. Si pongo el tipo de valor de salario, fíjense que es de tipo float. Ahora, fíjense en esto, miren esta particularidad. Mira, si yo pongo salario igual y encierro entre comillas y pongo 67.89 y doy enter, imprimo el type de salario, type salario, fíjense que ahora es de tipo string. ¿Por qué? Si se dan cuenta, porque lo encerré entre comillas doble. Ya no es un número, ya para él es un carácter. Entonces hay que tener cuidado con eso. Los números se manejan como tal y los caracteres siempre se encierran con comilla doble. Entonces, por ejemplo, ya vimos aquí el tema en el contexto de variable. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver algo. Por ejemplo, yo voy a poner aquí nombre igual a Marcos. Y pongo aquí apellido igual a Brito. Enter.
Hasta ahora, evidentemente, no ha pasado nada. Lo que tengo en memoria, una variable nombre con el valor de Marcos y otra variable apellido con el valor de Brito. Si yo pongo aquí nombre completo es igual a nombre más, voy a poner un espacito en blanco ahí, más apellido, pues entonces me va a imprimir, si yo digo print, nombre completo, pues entonces imprime Marcos Brito. Ahí yo lo que hice fue que concatené dos variables. ¿De acuerdo? Bueno, realmente fueron dos variables, pero le puse un nombre de por medio para que no se vea todo junto. Entonces, fíjense cómo podemos jugar con las variables, asignándoles valores, concatenándolas, etcétera, etcétera, etcétera. Es igual, por ejemplo, que si yo vengo y digo, bueno, salario total es igual a, imaginémonos que el salario sea 50.000 pesos, 50.000, 1, 2, 3, para saber lo que gana diario entre 23.83, según la Secretaría de Estado, ¿no, verdad? Eso es lo que va a ganar diario y lo multiplico por la cantidad de horas que él trabajó, imaginémonos que fueron 10 horas, bueno, no va a pasar nada. ¡Pam! Salario. Ahora, si yo digo print, salario total, pues salió la multiplicación de lo que es el salario. ¿De acuerdo? Entonces, ya ahí, si ustedes están viendo, estamos viendo cálculos y trabajando con variables numéricas, lo cual es bastante chévere. Ahora, vamos a ver algo. Vamos a ver algo interesante para continuar con las condicionantes. Mira esto. Yo voy a poner que A es igual a 5. Es igual a 5. ¡Pum! No pasa nada. Bien. Ahora bien, yo voy a preguntar, a decir, A es igual a B. ¡Pum! Un error. ¿Por qué? Porque no he definido o no he hecho referencia en ningún momento a nada que sea B. Fíjense algo aquí. Yo estoy, mira, B igual a 10. Enter. Fíjense algo interesante. Recuerden que hablamos de caracteres, de números, pero también hablamos de valores booleanos. Entonces, fíjate, aquí yo puse A igual 5 y puse B igual 10. Pero fíjate que antes de poner B, cuando igualé A con B, no había definido B y el compilador, el intérprete me dijo, ah, pero mira, tú no has definido B. Entonces, bueno, está bien, fantástico, te lo compro. Y le puse B igual 10. No hay problema con eso. Ahora, A es igual a 5 y B es igual a 10. ¿Qué pasa? Si yo pregunto y la igualdad se da con dos símbolos de igual, A es igual a B, ¿qué ustedes creen que va a tirar ahí? Falso. Él está evaluando de manera, es decir, o es o no es igual. Ahora, si yo digo que B es igual a 5 y vuelvo y digo A es igual a B, me dice que es verdadero. Porque la condición es verdadera. ¿De acuerdo? Entonces, esas son de las cositas importantes que tenemos que tomar en cuenta, que en la medida que vayamos avanzando en el curso, también usted va a programar y va a tener que entender este tipo de cosas. Es decir, por ejemplo, aquí evaluamos una condicionante en donde o era verdadera o era falsa. Ahora vamos a complicarlo un poquito más. Ustedes saben de que tenemos el y el or, es decir, el and y el or. En términos matemáticos, el and se cumple solamente cuando las dos condiciones son verdaderas. El or se cumple cuando una de las dos son verdaderas. Entonces yo voy a poner aquí, ya sabemos que A es igual a B, pero yo voy a poner que C es igual a 15 y que D es igual a 18. Entonces yo voy a poner aquí, A es igual a B y C es igual a D. Me tira que es falso. ¿Por qué? Porque C no es igual a D.
Ahora, si yo pongo A es igual a B, or C es igual a D, tiene que tirar verdadero. ¿Por qué? Porque una de las dos condiciones se está cumpliendo, y es que A sí de verdad es igual a B. Entonces, aquí vemos el AND y vemos el OR. Es sencillo, es sencillo. Para que el AND sea verdadero, todas las condiciones que estén envueltas en la expresión deben de cumplirse. Para que el OR sea verdadero, una y solo una de las condiciones envueltas en la expresión debería cumplirse con un OR. ¿De acuerdo? Entonces, cuando utilizamos un AND o cuando utilizamos un OR, todo va a depender mucho del escenario en que usted vaya a trabajar con él. Lógicamente hablando, en la medida que el curso vaya pasando, también usted se va a encontrar en situaciones donde se va a preguntar, mira, pero ven acá, si esto es igual a esto, entonces hazme esto. Si no es igual, hazme lo otro. Hay que tener un poquitico, hay que tener un poquitico de cuidado. Ok, bueno, miren, este es nuestro programa, como le dije anteriormente, y voy a hacer un breve repaso de la explicación. Mira, el programa al inicio tiene los comentarios, que acordamos que eran con las 3 comillas. ¿De acuerdo? Después tiene la palabra import. ¿Por qué la palabra import? Mira lo que pasa. Lo que pasa es que las constantes en Python se definen en archivos diferentes, a los cuales después tú haces referencia. Y esa referencia se le llama una instancia. Por eso ustedes ven la palabra import. Entonces, import, si ustedes se fijan aquí, este archivo .py, porque en Python los archivos son .py, fíjense que solamente tiene una línea. Salario por hora. El salario, hipótesis, de acuerdo, esto es una hipótesis, un ejemplo. Son 50,000 pesos. Ahora, ¿cuánto tú ganas diario? Si tú divides eso entre 23.83, te va a ganar, eso te va a dar lo que tú ganas por día. Eso es según un cálculo de la Secretaría de Estado de nosotros. Entonces, bueno, cuando tú vienes aquí al main.py, pues simplemente tú le haces un import al archivo y fíjate aquí, cuando tú te refieres constante, punto, salario hora, te va a tirar el valor que tiene en el archivo ya importado previamente. Entonces tú tienes la variable nombre usuario, tienes la variable clave de usuario. Las dos son entradas por el teclado. De acuerdo que lo vimos ahorita también en nuestra demo, cómo pueden cambiar. Entonces aquí estoy condicionando de que si la clave es diferente 1, 2, 3, el tipo termina. El tipo termina. ¿De acuerdo? Y termina de manera abrupta. Por eso ustedes ven el exit 1. Bien, entonces, ¿qué pasa? Después imprimo el nombre del usuario y la clave del usuario. Fantástico. Ahora, tengo un print ahí con espacio en blanco para separar los párrafos. Y después le digo, hola, mira, te encuentras en República Dominicana, por lo tanto tu salario es el nombre del usuario y el salario. Después imprimo, quiero decirte cuánto ganaste la semana pasada, pero para eso tienes que decirme cuántas horas trabajaste por día. Y pongo el nombre. Entonces luego aquí, en este elemento aquí, pongo las horas que trabajó el lunes, las horas que trabajó el martes, la que trabajó el miércoles, la que trabajó el jueves y la que trabajó el viernes. Y después hago el cálculo simplemente sumando. Eso no es tecnología de la NASA. Simplemente sumar las horas que trabajó el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Listo. Y le imprimo el total de horas. Ahora, hay una condicionante. ¿Se recuerdan de la condicionante que vimos? La condicionante es que en este caso, si es menor o igual que 40, entonces va a calcular simplemente el salario, el total de las horas que trabajó por el salario por hora. Ahora bien, si el tipo no es menor o igual que 40, es decir, que es mayor, pues entonces el excedente de las horas se va a multiplicar por 1.5, ¿de acuerdo? Y eso entonces se multiplica por el salario por hora y se le suma a 40 por el salario por hora y eso me va a dar lo que el tipo ganó. Vamos a verlo trabajando el programa. Le damos aquí. Bueno, miren, este programa lo estamos corriendo con Rep. Aquí ustedes pueden entrar a esta dirección, Replit, crear, autenticarse con su cuenta de Google o su cuenta de otras redes sociales, la que él tenga. Y sencillo, ya usted puede decirle, al inicio le va a decir en qué lenguaje usted quiere trabajar y usted le va a especificar en Python. Ahora bien, vamos a correr el programa para que ustedes vean. Fíjense que las líneas que están en comentario ni siquiera se imprimen porque son en comentario. Y el comentario es para poder decir a otras personas, o yo en un tiempo, qué sé yo, 6, 7 meses después, recordarme qué fue lo que hice. Ustedes se van a dar cuenta que las líneas de comentarios no se le hace caso. Bien, ahí vemos a la derecha cómo me está pidiendo el nombre. El nombre que es esta variable que está aquí, nombre de usuario. Entonces aquí yo vengo y pongo Marcos. Listo, le doy enter. Entonces me pide la clave. Si yo pongo 908,
el programa, ¿qué te dice? Dice, mira, dice, Marcos, lo siento, esta no es la clave que estaba esperando. Adiós. Y terminé abruptamente, como lo dice ahí. Ahora, vamos a correrlo de nuevo. Bien, vamos a poner aquí Marcos. Aquí voy a poner 1, 2, 3. Fíjense que lo hizo porque aquí estoy diciendo que es diferente. Entonces le doy 1, 2, 3 y le doy Enter. ¡Pum! Entonces aquí dice, mira, el usuario que entró digitado fue Marcos. Míralo aquí. Este es el mensaje que estamos poniendo. Ahora, ¿por qué dice fue Marcos? Mira por qué. Perdón, aquí. Por este símbolo que está aquí. Ustedes se fijan, esto se corresponde a este. Y esto se corresponde a la clave de usuario. Fantástico. Perfecto. Entonces ahí se imprime simplemente, mira Marcos. Ok. Estás en República Dominicana y tu salario es 2.098,20. Si ustedes se dan cuenta y venimos aquí, si usted divide 50.000 entre 23.83, le va a dar 2.098,20. Entonces, ¿qué pasa? El programa continúa. Recuérdense que esto es secuencial. Ustedes se recuerdan al inicio cuando estábamos conversando de las estructuras secuenciales, ¿de acuerdo? Esto se va corriendo línea a línea. Si el programa de por sí explota, porque es interpretado en esa línea que va a interpretar, en esa línea que va a explotar. Si fuera compilado, el tipo te compila y te dice, mira, hay un error de sintaxis. No, pero él va ejecutando línea a línea porque es interpretado y después entonces él tiene el error. Vamos a ver, el lunes yo trabajé 1 hora. Perdón. Aquí. Un error de capa 8. El lunes trabajé 1 hora. El martes trabajé 2 horas. Otra hora. El miércoles trabajé 1 hora. El jueves trabajé 1 hora. Y el viernes trabajé 1 hora. El total de horas trabajadas fueron 5 horas. Y entonces el salario que me van a pagar son 10.490,98. Si usted hace así y divide o multiplica 2.098.20 por las 5 horas, le va a dar 10.498,98. Porque el tipo trabajó nada más esa cantidad de horas y fueron menos de 40 horas. Entonces el tipo entró por aquí. Ahora, si son más de 40 horas, vamos a ejecutarlo de nuevo. Vamos a poner aquí Marcos. Aquí vamos a poner 1, 2, 3. Bien, ¿cuántas horas trabajó el lunes? 40. El tipo fue un monstruo. Ese día hubo que llevarlo al médico. El martes, no, y el martes estaba cansado, trabajó 1. El miércoles, el tipo volvió y se desesperó y trabajó 15 horas. Oye, cualquiera quisiera tener un tigre así. El jueves trabajó 1 hora. Y el viernes trabajó 1 hora más. Fíjate que ahora ganó todos los cuartos del mundo más 2 pesos. 140.579,10. ¿Por qué? Lo primero fue que trabajó 58 horas. Ahora, 58 horas, es decir, 58 menos 40, ¿cuántos son? Son 18. Entonces, si tú multiplicas 18 por 1.5 y ese valor que fue lo que estamos diciendo aquí, míralo aquí, por 1.5, y ese valor lo multiplica por lo que se le paga, que es 2.098, ¿de acuerdo? Son, bueno, tendríamos que buscar la calculadora, pero eso más las 40 horas por 2098 da 140.579,10. Si ustedes se fijan, aquí hemos visto prácticamente todo lo que conlleva un programa, mínimamente. Definición de variables, definición de constantes, condicionales, valores entrados por el teclado. Importamos un archivo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay algo que no pueden olvidarse, ¿de acuerdo? Y es tratar de entender lo que se me pide. Porque el secreto de este programa no está en los inputs que usted está dando, porque los inputs, eso es sencillo, es decir, simplemente el input, que es la forma en que yo tengo en Python de poder entrar un valor por teclado y asignarlo inmediatamente a una variable, que ya ustedes también lo vieron en el ejemplo anterior, que yo le dije por la consola de Python. Eso es sencillo. El punto está en la lógica del cálculo. Es decir, saber que si el tipo trabaja más de 40 horas, el excedente de las horas se la voy a pagar en 1.5 por la hora. ¿Me entiendes? Y eso es lo que está aquí. Eso es lo que está aquí. Entonces, ese es el punto. Eso es en un programa de nómina, por ejemplo, de trabajadores que lo hacen de manera semanal. Se les paga, por ejemplo, una construcción o algo así. Esto cabe perfectamente. De hecho, fue quise ponerle un ejemplo bastante real.
Entonces, aquí tenemos ya todo el completivo. Entonces, ok. Entonces, en resumen, tenemos lo siguiente. Mira, lo que hicimos hoy fue repasar el concepto de algoritmo. Si tuviéramos de manera presencial, le preguntara qué son los algoritmos, pero evidentemente tendría usted que... Bueno, no lo tengo presente, pero sería repasar el concepto de algoritmo, que son una serie de pasos que se da para cumplir una serie de objetivos. Los componentes de un programa, que lo vimos claramente, en donde usted tiene entrada, proceso y salida, y recuérdese que en la parte del proceso ocurre una transformación, en donde la parte que entra como input, que viene siendo, por ejemplo, el lenguaje natural, se transforma en una serie de instrucciones que solamente entiende el hardware en ceros y unos. La computadora solamente entiende el 0 y 1. Y después da una salida, y con esa salida usted toma una decisión. De acuerdo, vimos lo que era la programación y también lo que son los lenguajes de programación. Entonces, también vimos la estructura secuencial y la estructura de selección. La secuencial, bueno, lo vimos ahora. Entrada de nombre, la clave, cálculo, el lunes, martes, miércoles, jueves, y después calcula. Y después viene entonces, bueno, también vimos la parte de los tipos de datos y nuestro primer programa completo en Python. Hemos abarcado todo, ¿de acuerdo? Y usted tiene ya prácticamente las bases porque definimos variables, definimos constantes para poder continuar en su aprendizaje. De verdad les deseo muchísimo éxito en el curso. Quiero que sepan que a programar se aprende programando. No hay otra manera. Y aunque de alguna manera u otra usted no lo crea, la programación controla su vida, la maneja. ¿Por qué? Porque todo lo hacemos ya en este tiempo a través de computadoras. Y las computadoras, para poder interactuar con nosotros, necesitan de software que son programados por programadores, utilizando lenguajes de programación. ¿De acuerdo? Entonces, muchísimas gracias. Espero que les vaya bien en su curso y espero verlo pronto. Adiós.